Buenas tardes. Bienvenidos a este acto convocado por Impulso Ciudadano y la Fundación Transición Española. Me gustaría explicar brevemente las razones de estar hoy aquí. Creo que este acto, como otros muchos que actualmente se celebran a lo largo y ancho de nuestra geografía, es expresión de lo que llamaría nacimiento de la sociedad civil. Frente a una clase política que da muestras de haber perdido contacto con la realidad, de haber perdido el vínculo con su electorado, la propia sociedad se revuelve y sus elementos más activos y comprometidos con la cosa pública, unos se indignan y otros, que es nuestro caso, intentan indicar a sus dirigentes el camino a seguir. Y en eso estamos, Impulso y nosotros. La Fundación Transición Española se creó hace 6 años para conservar, divulgar y defender los valores que hicieron posible la transición política. Pero nuestra iniciativa no pretendía ser nostálgica. Más bien queríamos presentar los aciertos y los errores, que los hubo, como es bien patente ahora, como aviso de nuestros problemas presentes, ¿no? Y de los que se nos vienen encima. Me parece evidente que muchas de nuestras instituciones dan señales de agotamiento. Pero también es cierto que reformar una Constitución requiere un consenso con el que hoy, de momento, no se cuenta. Por eso hay que ir hablando de estas cosas y creando estados de opinión que favorezcan el entendimiento en tan importante cuestión. Para hablar de estos temas, contamos con la presencia de 3 expertos en la materia. Voy a presentarlos brevemente para no quitar tiempo a sus intervenciones. Tomás Ramón Fernández, Santiago Muñoz Machado y Joaquín Tornos Mas. Los 2 primeros participaron en la Comisión de Expertos sobre Autonomías de 1981. Tomás Ramón es catedrático de Derecho Administrativo por la Complutense y académico de Jurisprudencia. Santiago Muñoz Machado, baste decir que ha ingresado recientemente en la Academia de Ciencias Morales y hace unos días, ¿no? En la Real Academia Española, ¿no? Tornos Mas es catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad de Barcelona y presidió el Consejo Consultivo de la Generalidad de Cataluña. Intervendrán primero Joaquín Tornos, después Santiago Muñoz Machado y finalmente Tomás Ramón Fernández. A continuación abriremos un coloquio hasta las 8, que es la hora que nos hemos dado para terminar este acto, que será moderado por José Domingo. A los 3 intervinientes, nuestro agradecimiento por la generosa entrega que hacen de su tiempo y de su talento, y también nuestro agradecimiento a Impulso Ciudadano y en especial a José Domingo por la oportunidad que nos da de comparecer ante ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra Joaquín Tornos. Bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento, ¿no?, a las 2 instituciones que han organizado este acto y que han contado con mi presencia, a Impulso Ciudadano y a la Fundación Transición Española. Y mi agradecimiento no solo por haber contado con mi presencia, sino también por organizar este tipo de actividades, ¿no? Decía el presidente de la Fundación Transición Española que es necesario abrir foros de debate, de diálogo, sobre un tema que realmente es importante, como es el tema de la organización territorial del Estado español, ¿no? Vivimos unos momentos, indudablemente, de una cierta inquietud y zozobra, ¿no?, en todo lo que es el funcionamiento
de nuestro Estado y, por lo tanto, todo lo que sea, ¿no?, debatir con calma, con tranquilidad, aportando ideas, ¿no?, y buscando sumar coincidencias, pues creo que es muy positivo, ¿no? Y, por lo tanto, pues les felicito por la iniciativa, ¿no?, de su fundación, ¿no?, y, como decía, mi agradecimiento por darme la oportunidad de sumarme, ¿no?, a este coloquio, a este debate, ¿no? Bien, lo que nos convoca aquí es hablar sobre si necesita España un cambio, ¿no?, en su estructura territorial, ¿no? Yo creo que las tres personas que vamos a intervenir hoy tenemos algunas coincidencias, también algunas discrepancias, ¿no?, como me imagino que se verá a lo largo de nuestras intervenciones, ¿no? Pero hay algunas coincidencias que creo que son importantes, ¿no? Yo creo que los tres compartimos, de alguna manera, que el modelo de organización territorial del Estado español actual es un modelo ineficiente, es un modelo superado, es un modelo agotado, ¿no? Y, en segundo lugar, también que para dar solución a los problemas de este modelo que ha devenido ineficiente, se requiere una reforma constitucional, ¿no?, que ya no bastan, ¿no?, experimentos, ¿no?, como tratar de reformar el Estado desde las reformas estatutarias, que no bastan tampoco pactos constitucionales que supongan reformas encubiertas, sino que seguramente hay que abordar ya una reforma del texto constitucional del 78, ¿no? Y que para llevar a cabo esa reforma pues es necesario empezar a debatir, a discutir, para tratar de buscar los pactos y los acuerdos que son imprescindibles para una reforma de este calado, como es la reforma de la Constitución. A partir de aquí seguramente habrán discrepancias, ¿no? Habrán discrepancias o pueden haber discrepancias sobre la valoración de la Constitución del 78, pueden haber discrepancias sobre las propuestas de reforma, ¿no? Yo les voy a exponer cuál es mi valoración rápidamente, ¿no?, sobre lo que ha sido la Constitución del 78, el por qué entiendo que el modelo está agotado y unas propuestas de reforma, ¿no? Unas propuestas de reforma que coinciden, no se lo voy a ocultar, ¿no?, con el contenido de un documento ya publicado, que es el documento elaborado por la Fundación Rafael Campalans, que lleva por título Por una reforma constitucional federal, ¿no? Bien, la valoración, muy brevemente, como les decía, del modelo constitucional del 78, ¿no? Yo no soy crítico con el modelo constitucional del 78, ¿no? Si lo contextualizamos, si entendemos en qué momento fue elaborada la Constitución de 1978, el momento que se vivía en aquel momento, la necesidad de modernizar el Estado, la necesidad de dar respuesta a unas reivindicaciones históricas, ¿no?, de autogobierno por parte de algunos territorios, yo creo que el texto de la Constitución tuvo el acierto de ser un modelo abierto en este sentido, lo cual permitió generar un gran consenso. También hay que decir, es verdad y hay que reconocer, que ese carácter abierto es también un poco el causante de los problemas actuales y de sus deficiencias, ¿no? Pero en general, si, insisto, contextualizamos el texto, seguramente no se puede ser excesivamente críticos con lo que se hizo en aquel momento, sino más bien se tiene que ser, podríamos decir, emitir un juicio favorable, porque la Constitución del 78 permitió modernizar el Estado español, descentralizarlo, acercar la administración a sus ciudadanos y, en general, el balance, podríamos decir, ha sido positivo, ¿no? Ha sido positivo. Por otro lado, también creo que hay que destacar no ya el texto de la Constitución del 78, sino el clima que se generó en 1978, ¿no? Y eso sí que creo que fue enormemente positivo, ¿no? El clima de acuerdo, de consenso, de buscar vías de negociación que permitieran solventar a través de estos acuerdos problemas sin duda muy graves que habían en la sociedad española, ¿no? Aquel clima, más que el texto de la Constitución, es lo que yo creo que habría que recuperar y que tratar de salvar, ¿no? Hecha esta valoración así genéricamente muy positiva, como digo, del texto de la Constitución, es evidente que la Constitución de 1978
ha planteado a lo largo de su vida una serie de problemas. La Constitución ha ido evolucionando, el Estado de las autonomías allí, diseñado de manera muy ambigua, se ha ido construyendo con el paso del tiempo, con sus virtudes y con sus inconvenientes. Yo diría también que el modelo del Estado de las autonomías que tenemos en la actualidad seguramente no fue el que se pensó por los constituyentes de 1978, ¿no? Ahora se insiste bastante en esta idea y muchos de los que fueron protagonistas de aquella Constitución pues de alguna manera lo recuerdan, ¿no? La existencia seguramente de una idea en 1978 de crear un Estado en donde se reconocieran 3 comunidades autónomas y seguramente el resto de una manera diferente, con una descentralización menor, la distinción entre nacionalidades y regiones que aparece en el texto de la Constitución. Esto evidentemente rápidamente se modificó, se generalizó el esquema y se estableció un modelo de 17 comunidades autónomas que con el paso del tiempo han tendido por la fuerza de los hechos a una igualación competencial sustancial, lo cual ahora puede juzgarse a la vista del momento actual de alguna manera críticamente, ¿no? Como también podemos criticar, y sobre eso volveré, sobre la indefinición que decía, la presencia del principio dispositivo en el texto de la Constitución, de manera que no era un modelo cerrado de organización territorial en la Constitución, sino que se dejaba abierto, ¿no?, a la iniciativa de los distintos territorios, ¿no? Y esto, pues evidentemente, llevó, ¿no?, a la solución que se dio poco tiempo después, ¿no? Ya muchos años antes, ¿no?, en 1931, ¿no?, cuando se discutía la Constitución de aquel momento de los estatutos, primer estatuto catalán, Ortega ya decía, ¿no?, dice, tan pronto como existan un par de regiones estatutarias, asistiremos en toda España a una pululación de demandas parejas, ¿no? Bueno, por lo que decía en aquel momento es lo que se repitió luego en nuestro sistema hasta definir este sistema de 17 comunidades autónomas, ¿no? Bien, por lo tanto, como digo, valoración positiva, aunque seguramente en la evolución de este modelo de organización territorial se hayan producido algunas disfunciones de las que hoy somos conscientes, ¿no? ¿Por qué la crisis del modelo, no? Bueno, yo creo que la crisis del modelo, por su agotamiento, se plantea además desde perspectivas distintas y desde sensibilidades distintas, ¿no? Por un lado, hay una crítica generalizada a decir, bueno, este modelo de 17 comunidades autónomas que ha ido creciendo a golpes de impulsos no muy racionales, ¿no?, sino de las urgencias políticas de cada uno de los momentos y de los pactos políticos coyunturales, ha dado lugar a un modelo no racional, a un modelo ineficiente, a un modelo de duplicidades, ¿no?, a un modelo abigarrado. Recientemente hemos visto la presentación de un proyecto, ¿no?, para simplificar ese Estado, evitar duplicidades, etcétera. Sensación no de complejidad, de excesiva complejidad, de falta de claridad, de disfuncionalidades, que seguramente viene agravada esa percepción por la crisis económica en la que vivimos. Eso hace que se sea mucho más sensible, ¿no?, sobre, bueno, en qué se está gastando el dinero y cómo estamos invirtiendo el dinero público, ¿no?, en el funcionamiento de nuestras administraciones. Por lo tanto, una crisis que se ve desde esta perspectiva y que hace que el modelo autonómico se critique y que se diga hay que repensarlo, hay que racionalizarlo, hay que refundarlo de alguna manera, ¿no? En segundo lugar, hay otra crítica que se plantea desde una perspectiva distinta, desde algunas nacionalidades, comunidades autónomas, naciones, como ustedes quieran llamarlas, ¿no? Se plantea una crítica de signo distinto, en el sentido de decir, bueno, este Estado de las autonomías que nació para dar satisfacción a las reivindicaciones políticas de unas determinadas colectividades que aspiraban a un amplio autogobierno, no ha dado satisfacción a esa reivindicación de amplitud de autogobierno. Se ha construido un Estado administrativo complejo, con una amplia descentralización administrativa, pero con una escasa descentralización política, ¿no?, y con un modelo de reparto de los fondos públicos desigual y poco justo para las aspiraciones de esas comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos críticas al modelo de funcionamiento del Estado de las autonomías, que además, como ven, pivotan hacia extremos, podríamos decir, distintos, ¿no? Unos tratarían más bien de llevar a cabo un proceso de racionalización y de recentralización,
mientras que la otra crítica llevaría a demandar, ¿no?, precisamente mayores cuotas de autogobierno y mayor singularidad y asimetría dentro del funcionamiento del Estado, ¿no? Bien, en esta situación, como decía, se plantea, por tanto, la pregunta, es decir, bueno, para poder dar respuesta a estas inquietudes, bastaría con algunas reformas parciales. Ya les he dicho antes que entiendo que no, que ya lo que procede es una reforma del texto constitucional del 78. Podríamos decir que el modelo autonómico, que vuelvo a repetir, yo no soy crítico, creo que ha sido, en términos generales, un modelo satisfactorio, sí que parece agotado y, por lo tanto, hay que redefinirlo, hay que resituarlo en el momento actual en que vivimos, ¿no? Y en esa reforma constitucional, lo primero que obliga a plantearse es decir, bueno, ¿quiénes deben ser los actores de esta reforma constitucional, ¿no? Bueno, evidentemente, los actores de esta reforma constitucional tienen que ser fundamentalmente los dos grandes partidos políticos que existen en el Estado español, o que todavía existen, ¿no? Es decir, cada vez son menos hegemónicos, pero todavía siguen siendo dos grandes partidos hegemónicos, que son los que tendrían que liderar ese proceso de reforma constitucional, ¿no? Pero no bastan nuestros dos grandes partidos hegemónicos, evidentemente deben contar con las otras fuerzas estatales y también, de manera, a mi juicio, indiscutible, con los partidos nacionalistas que quieran participar en el proceso de reforma del texto constitucional. Es decir, se necesita un nuevo gran acuerdo de todas las fuerzas políticas. Es evidente que si no existe ese acuerdo, no tiene sentido plantearse la reforma constitucional. Si en estos momentos, en 2013, estamos en condiciones de llegar a ese acuerdo, seguramente diríamos que no se dan las condiciones, que en ese momento no hay ese clima de tranquilidad, de sosiego, de diálogo, que permita avizorar una posibilidad de acuerdos básicos sobre un tema tan esencial como la reforma constitucional. Pero creo que ello no debe llevarnos tampoco al desánimo, ¿no? Sino, bueno, pues aprovechar foros como estos para tratar, ¿no?, de buscar esos puentes de diálogo, de encuentro, lanzar ideas, propuestas, y tal vez con el tiempo, poco a poco, se vaya generando de nuevo ese clima de consenso necesario. Decía antes, ¿no?, para mí lo más importante de 1978 no fue tanto el texto de la Constitución, sino fue el clima que permitió llegar a la redacción de esa Constitución. Pues eso es fundamentalmente lo que creo que sería bueno tratar de recuperar, ¿no? Bien, por lo tanto, primero, la necesidad de contar con los actores y la necesidad de contar con el clima social que permita sentar las bases de la reforma del texto constitucional, ¿no? En segundo lugar, y aquí ya entro, podríamos decir, más en materia, bueno, hay que hacer propuestas, ¿no? Es decir, para crear el clima, yo creo que es bueno empezar a lanzar propuestas, porque siempre es bueno discutir sobre un texto, sobre un documento, no sobre principios o ideas muy vagas, sino poniendo sobre la mesa, ¿no?, pues, modelos, perspectivas de posible reforma del texto constitucional que permitan, como digo, debatirlos, buscar aquellos puntos de encuentro, aquellos en donde no lo hay, y en estos casos, pues, aproximar las posiciones para tratar de cerrar finalmente un modelo que pudiera ser aceptado mayoritariamente. ¿Cuál es la propuesta que yo les decía? Voy a comentarles, ¿no? Pues una que está ya publicada, ¿no?, el documento de la Fundación Campalans, por una reforma constitucional federal. ¿Cuáles son los puntos esenciales, los puntos fundamentales de esta propuesta, ¿no? Bueno, en primer lugar, ya lo dice el título, ¿no?, una reforma constitucional en clave federal, es decir, una apuesta sobre una reforma de la Constitución en la que se siguiera el modelo general de los estados federales. Es evidente que cuando hablamos de Estado federal se pueden entender por esta expresión muchos modelos distintos, ¿no?, que bajo el concepto de federalismo hay una pluralidad muy amplia, ¿no?, de respuestas y algunas bastante diferentes, ¿no? Los estudios que tratan de los estados federales identifican 250, 300 estados de estructura federal y algunos entre sí tienen poco que ver.
pero sí que hay un núcleo común, ¿no?, en la idea federal, que es la que me parece esencial, ¿no?, que es partir del convencimiento de que un Estado plurinacional como es el Estado español debe tratar de conseguir una estructura de gobierno, una estructura de organización territorial que, partiendo del reconocimiento de la diversidad, tienda a la unidad. Y eso es lo que pretende de alguna manera el federalismo, reconocer la existencia de diversidad, pero al mismo tiempo la voluntad de establecer un modelo de funcionamiento común. Por lo tanto, reconducir a la unidad lo que es diverso, lo que se reconoce diverso, ¿no? En ese sentido, la propuesta que se formula es llevar al texto constitucional la afirmación de que España se constituye como un Estado federal, y que ello quede reconocido en la Constitución como una apuesta clara. ¿Por qué afirmar en el texto de la Constitución este hecho, ¿no?, de que España se constituye como un Estado federal? Bueno, porque se cree conveniente que en ese nuevo pacto constitucional se llegue a un acuerdo sobre el modelo de Estado que se quiere, que no se haga el error, podríamos decir, del modelo del 78, que no había un verdadero modelo de Estado desde el punto de vista de la organización territorial. En el 78 se acordó un procedimiento para ir definiendo con el paso del tiempo el modelo de organización territorial. Ahora se diría, no, vamos a ponernos de acuerdo sobre qué modelo de organización territorial queremos y lo llevamos al texto de la Constitución. Bueno, la propuesta que se hace, ese modelo debería ser el modelo federal, en ese sentido amplio y abierto que antes decía. Ese acuerdo, ese pacto, si se llegara a establecer, reforzaría la legitimidad de origen del texto constitucional. Una legitimidad de origen que quizás le falta al texto del 78, precisamente porque no se pactó ese modelo de organización territorial de manera clara, y por lo tanto siempre ha habido una duda de, bueno, qué es lo que quería el texto constitucional, y por lo tanto ya ha permitido ir avanzando más a golpe de impulsos que no sobre un acuerdo previamente establecido entre todas las fuerzas políticas, ¿no? Bien, reconocimiento, por tanto, del Estado español como un Estado federal, reconocimiento de España como un Estado federal que está integrado por nacionalidades y regiones, y también en la propuesta que aquí se formula no se cuestiona la realidad de las 17 comunidades autónomas existentes. Este puede ser un tema, en fin, discutido, ¿no? Y hay quien me acompaña en la mesa que lo ha cuestionado recientemente, ¿no?, y ha hecho unas propuestas sobre reformular, ¿no?, el modelo actual. La propuesta que aquí se formula no entra en esta cuestión, sin negar, en fin, los argumentos, ¿no?, que pudieran existir desde un planteamiento racional del funcionamiento del Estado del modelo vigente, pero se entiende que las 17 comunidades autónomas están ya de alguna manera, en fin, consolidadas, integradas en la realidad sociopolítica española, y que por lo tanto abrir ese debate haría muy difícil llegar a los acuerdos políticos a los que antes decía para poder avanzar en una reforma del texto constitucional, ¿no? Afirmación, por tanto, del Estado federal, afirmación, por tanto, de España como una nación integrada por nacionalidades y regiones, o una nación de naciones, si ustedes quieren, y al mismo tiempo situar también en el frontispicio de la Constitución el principio de lealtad federal. Es decir, el reconocimiento del Estado federal requiere dos cosas: la diversidad, pero al mismo tiempo también la tendencia a la unidad. Y la tendencia a la unidad se fundamenta en el principio de lealtad federal. El Estado federal no funciona si las partes que llegan a ese pacto no asumen esa voluntad de unidad, esa voluntad de sumarse todos en una misma estructura de organización política. Por lo tanto, eso debería estar también establecido en el frontispicio del texto de la Constitución. A partir de aquí, ¿qué soluciones ya, podríamos decir, más técnicas, más jurídico-técnicas, entendemos que deberían establecerse en ese proyecto de reforma constitucional, ¿no? Bien, las enumero, en fin, sintéticamente, ¿no? Hago unas pinceladas sobre las principales reformas, ¿no?, que entendemos deberían llevarse a cabo
en la reforma constitucional de la organización territorial. En primer lugar, la reconversión del Senado en una auténtica Cámara territorial. Se ha hablado mucho sobre esta cuestión, es un tema reiterado. El Senado actual es evidente que no responde a lo que dice la Constitución. El Senado actual, en fin, si aplicáramos el criterio de duplicidades y de ineficacia, seguramente lo que procedería era su supresión directa, ¿no? Pero, en cambio, sí que creemos que el Senado puede tener sentido reformulado como verdadera Cámara de Organización Territorial. Y en ese sentido, la propuesta que se lleva a cabo es la propuesta de que el Senado fuera una Cámara de representación territorial en la que los que estuvieran representados en el Senado fueran los gobiernos de las comunidades autónomas. La verdadera representación territorial entendemos que se llevaría a cabo no a través de los sistemas de elección de senadores, sino a través de que quien estuviera en el Senado fueran los gobiernos de las comunidades autónomas, ¿no? Se hace una propuesta ya más concreta de qué número de representantes por comunidad autónoma, etcétera, cómo podría intentar mantenerse un cierto equilibrio de las poblaciones de las distintas comunidades autónomas, pero en cualquier caso el modelo es este, representación de los gobiernos de las comunidades autónomas, siguiendo un poco o bastante la pauta del modelo de Senado alemán, del modelo del Senado alemán, ¿no? Junto a la composición, a una reforma radical en cuanto a la composición del Senado, alguna reforma también por lo que hace referencia a sus competencias, ¿no? Ese nuevo Senado creemos que debería tener una competencia esencial en la tramitación de aquellas leyes que afectaran a las comunidades autónomas. Debería ser la Cámara de inicio de debate de esta legislación y, por lo tanto, determinante o cuasi determinante en el contenido de estas leyes que afectan a las comunidades autónomas. Es en el Senado donde entendemos que debería llevarse a cabo la discusión de los temas más complejos sobre el ejercicio de la potestad legislativa del Estado que afecta a las comunidades autónomas. Piensen en un tema, por ejemplo, ¿no? El famoso tema de la legislación básica estatal, sobre el cual tanto se ha escrito, ¿no? ¿Qué es lo básico? Bueno, definir lo que es lo básico en una norma se puede hacer, y se ha hecho y está hecho. El Tribunal Constitucional ha dictado múltiples sentencias intentando acotar lo que es lo básico, pero es imposible tratar de acotar lo que es básico en un precepto de carácter general o en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Cada norma, cada materia requiere un planteamiento distinto sobre el alcance de lo básico o no básico, y cada momento temporal también. Por lo tanto, si no se lleva a cabo esa posibilidad de que se negocie entre todas las comunidades autónomas el alcance de lo básico en el momento de aprobar esa norma, siempre se acabará con la conflictividad, acabará habiendo discrepancia cuando la ley la apruebe el Estado y se acabará llevando al Tribunal Constitucional, que seguirá, pues bueno, estableciendo su jurisprudencia, no siempre, por otra parte, muy coherente o coincidente con decisiones anteriores, y por lo tanto se mantendrá una conflictividad y una sensación de insatisfacción por parte o del Estado o de las comunidades autónomas. El Senado puede jugar ahí un papel muy importante, y otra función esencial del Senado puede ser participar en la designación de los representantes de las comunidades autónomas en órganos constitucionales, ¿no? La participación, decía antes, la integración, el compromiso de las comunidades autónomas en el funcionamiento del Estado también se visibiliza a través de que sean representantes de las comunidades autónomas los que participen en órganos constitucionales que afectan al conjunto del funcionamiento del Estado. ¿Cómo se puede llevar a cabo esa designación? Pues bien, el Senado puede ser la cámara idónea para que esa representación se articule de manera satisfactoria. Otra cuestión técnica fundamental, la distribución de competencias, ¿no? La distribución de competencias. Una de las críticas que se hace en nuestro modelo actual es que el sistema de distribución de competencias establecido en la Constitución es un sistema complejo, confuso. La prueba es la enorme conflictividad que tenemos ante el Tribunal Constitucional, que además nos resuelve las sentencias al cabo de 8 o 9 años, en fin, lo cual evidentemente es algo totalmente disfuncional. Bien, uno de los problemas, además de la complejidad, es, y lo he apuntado antes, el principio dispositivo, ¿no? Que las competencias se asuman en los estatutos de autonomía, ¿no? Según el criterio de cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, eso que quizás puede justificarse en 1978 porque realmente no se sabía exactamente qué serían las comunidades autónomas y si serían todas iguales o no, creo que en el momento actual no tiene sentido.
tema fundamental en la reforma constitucional que se propone es el fin del principio dispositivo. Las competencias tienen que estar en la Constitución. El pacto constitucional tiene que servir para definir qué pertenece al Estado y qué pertenece a las comunidades autónomas. Y eso debe estar en el texto constitucional, allí fijado de una vez y acordado, ¿no? Este acuerdo se podría traducir en un sistema de una lista única en donde se definiera con precisión cuáles son las competencias exclusivas del Estado, cuáles son aquellas concurrentes, legislación básica de desarrollo, cuáles son aquellas compartidas en función de la distribución territorial, cuáles son las competencias de ejecución, de legislación del Estado y de ejecución de las comunidades autónomas, eso definido en el texto constitucional. La misma idea de suprimir el principio dispositivo nos llevaría también a proponer la supresión del artículo 150.2, esa apertura confusa hacia una ampliación indefinida de competencias de las comunidades autónomas en función, no se sabe muy bien de qué criterios jurídicos, ¿no? Bien, cerrar también esta vía de apertura indefinida, las competencias en el texto de la Constitución. ¿Qué criterios, ¿no?, para llevar las competencias del Estado de las comunidades autónomas a la lista única del 149, si mantuviéramos ese artículo? Bueno, eso es realmente muy complejo, nos llevaría aquí muchísimo tiempo. Únicamente algunos principios básicos y fundamentales, que se intente ser lo más claro posible, que el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas se haga en base a criterios de racionalidad y de funcionalidad, que no se siga el modelo que se siguió, por ejemplo, cuando se aprobó el Estatuto Catalán del 2006, en el que lo que se venía a decir, todo aquello que pueda ser de la comunidad autónoma catalana ha de ser de la comunidad autónoma catalana porque es bueno por sí mismo, es decir, llevar el máximo número de competencias a la comunidad autónoma es lo positivo. Bueno, quizá sí o quizá no. Es decir, yo creo que ha de hacerse un planteamiento no de poder, no de distribución de poder. Distribuimos las competencias por una lucha de poder, yo quiero cuanto más competencia, más poder, sino hacer una distribución de competencias en función de criterios de racionalidad. Y aquí podría servir como criterio guía el principio de subsidiariedad, es decir, aquellas competencias que las gestione mejor el Estado, que sean del Estado, aquellas que las gestione mejor la comunidad autónoma, que sean de la comunidad autónoma, y aquellas que pueda gestionar mejor una entidad local, que sean de la entidad local. Evidentemente eso requiere unos estudios y después unos acuerdos políticos, pero deben basarse en esos criterios de racionalidad. Bien, vinculado a esta idea de fin del principio dispositivo, de llevar las competencias al Estado, a la Constitución, eso se traduce en una consecuencia importante también desde el punto de vista jurídico-técnico. El Estatuto de Autonomía, los estatutos de autonomía pasan a tener una función y una razón de ser muy distinta. ¿Por qué? Porque ya no son los textos en los que se asumen las competencias de las comunidades autónomas y, por tanto, indirectamente se están definiendo las competencias del Estado. El Estatuto de Autonomía ya no jugará ese papel. Porque las competencias estarán en la Constitución. Por lo tanto, el Estatuto de Autonomía pasa a ser una norma fundamentalmente organizativa, lo que debe ser la norma de cabecera, la Constitución, si quieren ustedes, de las comunidades autónomas, si se les quiere llamar Constitución, pero esas normas están limitadas a establecer la organización, el funcionamiento, la estructura interna de la comunidad autónoma. Ya no intervienen, ya no inciden en la estructura general del Estado. Son las normas de cabecera de la comunidad autónoma. Si eso es así, eso incide también en el procedimiento de elaboración y aprobación de los estatutos de autonomía. Los estatutos de autonomía, en tanto en cuanto normas que son estructurales exclusivamente de la organización autonómica, podrían ser aprobados por los parlamentos autonómicos, podrían ser aprobados exclusivamente por los parlamentos autonómicos, podría abrirse un plazo breve para que en su caso el gobierno del Estado los pudiera impugnar si entendía que se habían excedido en esa función que les corresponde, un plazo breve de impugnación, plazo breve de control previo por parte del Tribunal Constitucional y transcurridos esos plazos breves de impugnación o de resolución del Tribunal Constitucional, referéndum por la población, publicación y el Estatuto deviene norma inatacable. Por lo tanto, el Estatuto es norma de la comunidad autónoma que tiene un procedimiento de elaboración distinto. Junto a estos mecanismos de distribución de competencias, el reparto, por tanto, del poder, evidentemente también deberían llevarse al texto de la Constitución y reforzarse algunos mecanismos
de articulación del conjunto, por lo tanto, de técnicas de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí creo que sería bueno que la Constitución también, en fin, diera mayor valor y presencia a mecanismos que ya existen, ¿no?, de colaboración, pero que fueran reforzados, como es la conferencia de presidentes o como son las conferencias sectoriales, que ya existen, que ya funcionan, con mayor o menor éxito, pero que se podrían potenciar, deberían potenciarse como mecanismos de articulación, de relación entre las comunidades autónomas y el Estado. Algunas otras reformas, y voy ya acabando con las propuestas de reforma del Estado autonómico, ¿no? Otro tema que creo que debería abordarse es el tema de la descentralización del Poder Judicial. Y cuando digo descentralización del Poder Judicial, inmediatamente matizo. Digo, no se trata en la propuesta de una verdadera descentralización. No se formula en la propuesta que yo aquí vengo a defender o a exponer, ¿no?, de una verdadera descentralización, aunque se ha dicho así a veces. El Poder Judicial sigue siendo único en esta propuesta. El Poder Judicial sigue siendo único, ¿no? Lo que sí se defiende es una adecuación del Poder Judicial al Estado autonómico. El Poder Judicial adecuado a la realidad autonómica. El Poder Judicial seguramente no se ha adecuado plenamente a la realidad del Estado autonómico. ¿Cómo se puede adecuar el funcionamiento del Poder Judicial a la realidad del Estado autonómico? Se formulan dos propuestas de signo distinto, ¿no?, manteniendo, insisto, la unidad del Poder Judicial. Por un lado, una propuesta de carácter, podríamos decir, más procesal técnico, que sería el potenciar las competencias de la jurisdicción de los tribunales superiores de justicia, de manera que se convirtieran realmente en la última instancia, del conocimiento de las actuaciones que se llevan a cabo en su territorio, ¿no? Ya se aplicara derecho estatal o derecho autonómico con la garantía, eso sí, del recurso ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina, pero que fundamentalmente los asuntos culminaran en los tribunales superiores de justicia, insisto, sin perjuicio del recurso casacional, si se quiere, en fin, regulado de nuevo, matizado, ampliado, para la unificación de doctrina. Y en segundo lugar, una reforma organizativa sobre el gobierno del Poder Judicial. Aquí lo que se propone es potenciar el funcionamiento de los órganos de gobierno, de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia para el gobierno del Poder Judicial, reduciendo, por tanto, de alguna manera el poder del Consejo General del Poder Judicial y, por lo que hace referencia al gobierno del Poder Judicial, llevándolo a las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, por tanto, llevándolo al Poder Judicial, no a la comunidad autónoma, a las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Pero aquí también se trata de identificar, adecuar más la realidad del Estado autonómico al Poder Judicial. Y ya, finalmente, con esto acabaría, creemos que también la reforma constitucional debería abordar el tema de la financiación, del modelo de financiación, ¿no? Fundamentalmente aquí, y voy a hacer unas pinceladas muy breves porque yo tampoco soy muy experto en temas de financiación autonómica, pero lo que sí que parece necesario, es que la Constitución diga algo sobre el modelo de financiación del Estado de las autonomías. Lo cierto es que la Constitución del 78 no dice prácticamente nada. Hace una remisión general a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, hay una remisión, podríamos decir casi en blanco, a la LOFCA, bueno, lo que ha supuesto que pues, cada 5 años estemos reformando el modelo de financiación sin tener, ¿no?, unas bases o unos parámetros mínimos de partida. Cada año se puede partir, podríamos decir, de cero, ¿no?, en estos acuerdos que se llevan a cabo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que luego se plasman en la LOFCA, ¿no?, en su caso, ¿no?, si se codificara la LOFCA. Bueno, por ello creemos que sería esencial llevar unos principios fundamentales, unos principios básicos sobre el modelo de financiación al texto de la Constitución, sin perjuicio de que después fuera la LOFCA los que lo concretara y que el Consejo General de Política Fiscal y Financiera siguiera jugando su papel. LOFCA, que por cierto se tendría que tramitar y aprobar en el Senado, ese nuevo Senado reformado, ¿no?, en el que las comunidades autónomas
tendrían una participación determinante. Que algunos de los principios, ¿no? Bueno, pues el principio de suficiencia de recursos en razón de las competencias de cada nivel territorial. El principio de solidaridad, fijando el criterio de equidad aplicable de forma general, ¿no? Principio de solidaridad que debería llevarse también a la aprobación del cupo. En este documento no se ha hecho una propuesta de reforma, como yo creo que se dio a entender en algún momento por alguna declaración, de modificar el régimen de concierto del País Vasco y de Navarra, ¿no? Pero sí que hay una propuesta de decir, bueno, sin quizás modificar el sistema de concierto, lo que sí que parece necesario es que al menos se modifique, ¿no? O se aplique de manera diferente, ¿no?, el cálculo del cupo, introduciendo primero un criterio de transparencia y después llevando al cupo el principio de solidaridad, de manera que no hayan dos comunidades autónomas que no participen en la solidaridad dentro del conjunto del Estado español, ¿no? Llevar también al texto de la Constitución el principio de ordinalidad, ¿no? De manera que la ordenación de recursos de los gobiernos autonómicos, después de la aplicación del mecanismo de nivelación, debe ser la misma ordenación existente antes de la nivelación. Por tanto, solidaridad sí, pero combinada con el principio de ordinalidad. Potenciar también la autonomía en la recaudación, incrementando la gestión compartida, ¿no? Y tal vez llevando también al texto de la Constitución algunos principios sobre la financiación de los entes locales, cosa que no aparece en absoluto tampoco en el texto de la Constitución. Bueno, estas son algunas de las propuestas que están en este documento, que se enmarcan todas ellas dentro de esta idea general de una reforma, de la necesidad de una reforma constitucional en clave federal, ¿no? Con todas esas propuestas, insisto, lo que se pretende es tratar de mantener la unidad del Estado español, ¿no?, reconociendo la diversidad y tratando de permitir, ¿no?, un encaje, podríamos decir, cómodo de las diversas sensibilidades que existen y las diversas realidades que existen en el conjunto del Estado español. Esa reconducción a la unidad desde la diversidad debería llevar también incorporado un tema complejo, que no he apuntado y que lo apunto ahora ya para cerrar, vinculado sobre todo al tema de la distribución de competencias, que es, y reconozco que ese es un tema complejo de articular técnicamente, pero creo que no hay que renunciar a intentar alcanzar acuerdos sobre esto, que esa distribución también de competencias y de poderes reconociera la asimetría realmente existente en nuestro Estado de las autonomías. Asimetría que no significa privilegio, que no debe significar privilegio, asimetría que no debe significar privilegio, sino reconocimiento jurídico de lo que es una realidad distinta, que por lo tanto, al existir realidades distintas, el derecho debe, por tanto, dar soluciones diversas. Que existen realidades distintas, lo vemos desde el punto de vista del posicionamiento que decía al principio, las reivindicaciones que se hacen desde las distintas comunidades autónomas sobre la reforma constitucional son en algunos casos diversos. Hay algunas comunidades autónomas que están dispuestas a devolver competencias y otras que quieren más competencias. Bueno, es evidente que ahí hay una diversidad, es evidente que ahí hay una diversidad, por ejemplo. A partir de aquí, la norma constitucional debería permitir ese tratamiento asimétrico de las realidades diversas que componen el Estado español. Bien, y acabo. Más allá de las propuestas técnicas, que propuestas técnicas hay muchas, ¿no? Más allá de las propuestas técnicas, lo que sí que creo que es importante, lo que sí que creo que es fundamental en estos momentos, es tratar de sentar bases para poder facilitar un acuerdo sobre un nuevo modelo de organización territorial del Estado. Estas bases han de sustentarse en un punto de partida común en el que todas las partes implicadas asuman que deberán renunciar a parte de sus convicciones para asumir parte de los argumentos de la otra, ¿no? Que todas las partes deben ser especialmente cuidadosas en las formas, en la manera de decir las cosas, en la manera de plantearlas, ¿no? Para facilitar que después se puedan llegar a acuerdos, ¿no? Y en ese convencimiento
de que solo a través de la suma de voluntades y de un gran pacto constitucional, pues bueno, se podría avanzar y se podría dar solución a un problema que yo creo que es grave, ¿no? Como es el diseño, la falta de diseño de un modelo de organización territorial de nuestro Estado. Bien, nada más, les agradezco mucho su atención y ya me emplazo para el debate posterior.